Hola a todos, buenas tardes. Les damos la bienvenida al 12º encuentro online para contadores y bienvenidos a la segunda charla de este segundo bloque del encuentro, Banca Digital y Tecnología e Innovación en Finanzas Personales. Mi nombre es Mariano Díaz Secón, yo soy profesor de la materia Bancos y Mercado de Capitales en la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo y voy a estar en la coordinación de este panel. Enseguida comenzamos con la charla. Les cuento, bueno, va a ser una charla sobre el ecosistema fintech, cuál es la evolución tecnológica de la industria de servicios financieros, y se va a analizar tanto el contexto actual y su evolución, cuál es la tendencia. Les comento brevemente cómo va a ser la dinámica de la charla. En un primer momento tenemos a los expositores que van a hacer una presentación del tema, y luego hacia la parte final vamos a destinar un bloque para preguntas a los asistentes. Les digo que bueno, pueden realizar las preguntas por medio del chat en cualquier momento, y al finalizar las exposiciones de los expositores las vamos a compartir. Bueno, nos acompañan en este panel Matías Wala de MIAP, José Ignacio Vano de Invertir Online y Fernando Quiroga Lafargue de la Cámara Argentina de Fintech y KPMG. Matías, en un primer lugar, va a realizar una introducción de la industria y las verticales en el país, y luego nos va a narrar y contar el caso de negocio de la compañía MIAP en la que trabaja y cómo se puede desarrollar una startup fintech en la economía. En segundo lugar, vamos a conversar con José Ignacio, como les comentaba, José Ignacio Vano de Invertir Online, que va a hablar de la fintech de inversiones y cuáles son las operatorias que realizan este tipo de compañías y por qué son elegidas por el público. Y luego Fernando nos va a estar hablando de cuál es la mirada de las autoridades fiscales acerca de esta industria, cómo es el contexto en la Argentina, la normativa actual y qué es lo que se espera. Antes de ir ya a las presentaciones, así vamos a los temas, les comento, bueno, Matías es abogado, como les mencionaba recién, de la compañía MIAP, es abogado con posgrado en asesoría de empresas y candidato a MBA, tiene más de 18 años de experiencia en compañías del rubro de la banca tradicional. Desde hace 2 años lidera MIAP junto a los fundadores de la compañía desde sus inicios, y también trabajó años atrás para el grupo BNP Paribas. También asesoró al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y cofundó una empresa americana de servicios en línea con presencia en 4 países de América. José Ignacio Vano es economista y MBA, desarrolló toda su carrera laboral en la industria financiera, en un primer momento en bancos y luego en el sistema bursátil. Y en Invertir Online lideró tanto las áreas comerciales y de asesoramiento financiero, actualmente gerente de Research y Data Science. Muchas gracias por la presencia y por formar parte de este panel. Y ya arrancando, comenzamos con Matías. Matías, ¿podrías hacernos una introducción general al ecosistema fintech en el país y contarnos, en el caso bueno, de la compañía, cómo fue que desarrollaron el caso de negocios y cómo fueron los inicios? Y desde ya muchas gracias, Mariano. Un placer compartir este panel con vos, José Ignacio y Fernando. Gracias a la Universidad de Palermo por dejarnos estar acá presentes y brindarnos a los chicos que están del otro lado su tiempo. Siempre pido que no me presenten como abogado en encuentros para contadores, así que así no se genera ninguna rispidez previa. Después, en vez de preguntas, me van a tirar tomates al final probablemente. Espero que no. Voy a compartirles una pequeña presentación que hice para poder ilustrar un poco lo que tengo para contarles. Básicamente preparé un escenario para que todos ustedes puedan entender un poco de dónde viene la industria y a dónde va, básicamente. Hoy es una industria con un escenario bastante prominente, tanto en la Argentina, Latinoamérica, como en el mundo. Puntualmente en nuestro país hoy ya hay 302 compañías divididas en 9 verticales. 2 de las verticales van a estar en este panel presentes porque José va a hablar sobre
todo lo que es el servicio de inversiones que damos desde las fintechs, y yo voy a estar hablando de pagos digitales. Las otras 7 verticales tienen que ver con seguridad informática, financiamiento colectivo, más conocido como crowdfunding, empresas de seguro, que son las insurtechs, las de blockchain y cripto, que están creciendo muchísimo actualmente, todo lo que es servicio B2B en estos servicios de neobanco, y hay muchos proveedores tecnológicos y de lending, ¿sí? Que completan las 9 verticales sobre las cuales la Cámara hoy tiene presencia. Desde el año 2017 que se creó la Cámara con un pequeño grupo de 13 compañías, viene creciendo todos los años sostenidamente con un 40% de ratio, lo cual es muy bueno. Hoy tiene 15.000 empleados en total, y este año solo se planean formar al menos 5.600 nuevos empleos, lo cual para el público y los alumnos esto debería ser bastante importante. De las 300, como dato final, de las 300 empresas que nacieron en estos 4 años ya de industria, de manera formal, el 20% de estas nació y se creó el último año, lo cual indica que la pandemia aceleró muchísimo el ritmo de empresas tecnológicas que están aportando algo al negocio financiero. A nivel de color, esto seguramente lo han visto, esto es un mapa fintech que suelen programar Finnovating o cualquiera de las empresas del rubro que hacen research. Básicamente acá está un poquito más colorida la imagen, ahí se ve hasta el último unicornio programado por Argentina, que es Walla, y por ahí también está Tienda Nube. Después, Mariano, podemos compartir esta presentación para los chicos para que tengan agrupados en las verticales las empresas más conocidas que tiene la industria. Así que básicamente esto es un poco el panorama fintech local. En porcentajes de verticales y de compañías está distribuido así también en lo que es Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo, básicamente en cuanto a los porcentajes que mostré al principio. Y básicamente lo que tengo para contarles es cómo nosotros hace 3 años hicimos una fintech local, naciendo desde otro lado totalmente, digamos, diferente, y con esto animo muchas veces a que los que tengan ideas puedan contar una historia fintech desde algún otro lado que logren monetizar. Yo trabajo para la compañía Mi es una compañía de la familia Costantini, que tiene inversiones mayormente en real estate en el país. Hace 3 años programamos una primera aplicación que daba servicios, no era una fintech, pero una aplicación que daba servicios a conglomerados y ecosistemas cerrados. La aplicación nació en Puertos, que fue el segundo emprendimiento más grande a nivel de urbanismo cerrado en Argentina de Consultatio y la familia Costantini, y daba básicamente servicios consultivos en una aplicación que reunía vecinos, donde vos podías reservar una cancha de algún deporte, o sea, algún espacio deportivo, algún espacio de uso común, una mesa en un restaurante, o simplemente mirar las expensas, o en un sistema de clasificados, ver una patineta, una bicicleta usada, algo que estaban proponiendo, algo que estaban vendiendo u ofreciendo tus vecinos. Con el correr del tiempo entro yo a la compañía, que venía con algo de actividad ya en el sistema tradicional, casi 20 años de asesoramiento en esto, y empezamos a trabajar en la monetización de la aplicación. O sea que donde veías una mesa en un restaurante, ahora podías no solo reservarla, sino pagar el consumo con código QR. Donde veías una expensa podías adherirte vía los instrumentos de Devin, que hoy prometen las APIs bancarias de la Argentina. Donde básicamente mirabas una patineta o a cualquier otro artefacto usado en un clasificado, ahora podías no solo mirarlo, sino que comprarlo o pagarlo por esa vía. Y así con todos los servicios que tenía esta aplicación. Entonces la app mobile de Puertos terminó transformándose en Mi Barrio. Y efectivamente sumamos servicios que tenían que ver con preacreditación, invitaciones, estos clasificados que te digo, empadronamiento de la familia o básicamente el cobro de las expensas. Mi Barrio en algún momento creció, aparte de Puerto se instaló en Nordelta y empezó a crecer en otros barrios y urbanizaciones cerradas, en algunos edificios también, y empezamos a notar
que teníamos todavía alguna deficiencia porque la monetización que habíamos programado para estos casos de uso básicamente era insuficiente al efecto de la monetización y hacer la compañía rentable, así que empezamos a dar pasos más allá de esta primera organización que teníamos adentro de ecosistemas cerrados. En el caso de Nordelta o de puertos, uno podía salir a los shoppings que tenía de manera circundante porque programábamos una suerte de aro comercial en donde podía la gente que adentro de estas urbanizaciones hacer consumos o hacer alguna actividad podía tener transacciones comerciales. Llegada la pandemia nos dimos cuenta que la gente tenía una deficiencia muy grande, que era que a partir de que los locales estuvieron cerrados, nosotros necesitábamos que las personas hicieran esas mismas transacciones, pero las hicieran básicamente sobre modalidades web y sobre modalidades que no tuvieran que ver con la compra presencial. Así que empezamos a trabajar básicamente en la transformación de la aplicación. Salimos de todo lo que era el ecosistema de barrio con este nombre, nos pasamos a hacer un rebranding de la compañía, le quedó solamente mí, que es bastante lindo a nivel de isotipo, pero que después escribirlo cuesta bastante porque tiene un montón de I latinas ahí seguidas de la M, pero hicimos una aplicación que pudimos mutarla y no solo hacer un rebranding del logo, sino que cambiarla con la billetera en el frente, que es la tercera de las pantallas que están viendo, en donde siempre estaban presentes esta actividad transaccional que tenía una persona, y dejaba latentes en algún lugar inferior de la pantalla las actividades sociales. O sea que algo que empezó 100% como social, en un ambiente que no era fintech, se fue transformando, monetizando estos casos de uso, y después llevando la billetera transaccional al frente de la aplicación como primera medida de comunicación con los usuarios. Fuimos evolucionando al punto que esta aplicación tiene un montón de servicios. Todos los servicios los programamos in-house y nos apoyamos muchísimo en el sistema bancario. Tenemos un acuerdo con el Banco Itaú, que es donde tenemos alojadas nuestras cuentas virtuales, a partir de una cuenta recaudadora que nos otorga el banco, en este caso el Itaú, pero hay 2 o 3 bancos en Argentina que están brindando APIs para poder hacer esto. Y desde allí empezamos a monetizar todos los servicios que estuvieran al alcance de las comunidades que manejamos. Actualmente en la aplicación pueden embeberse tarjetas de Banco Itaú como de cualquier otro emisor de la República Argentina, se pueden hacer cash in y cash out, o sea, ingresar y sacar dinero con una transferencia con un CB corta U disponible, pagar y cobrar con código QR que se está haciendo interoperable en 3 meses en Argentina, con una fuerte ayuda del Banco Central que está promoviendo que todas las compañías tengan efectivamente en la gama de pagos digitales cuentas de pago abiertas para que cualquiera de la industria pueda leer el QR de otro y pueda hacer efectivamente pagos. Y completa esta gama de pagos el poder hacer operaciones con tarjeta de crédito en un pago o cuotas, y el poder brindarle a cualquier persona que habita las comunidades donde trabajamos sistemas de comunidades propias, en donde una persona puede crear adentro de la aplicación un marketplace y ofrecer servicios o bienes, ¿sí? para poder comprar y vender. Básicamente esto que les estoy mostrando acá es el último desarrollo web que hicimos en la compañía. Como les contaba, a partir de la pandemia tuvimos que cambiar toda la lógica de servicios y básicamente transformar todo lo que era presencial en digital, así que nos expandimos en un carro digital para poder hacer que no solo usuarios finales puedan ofrecer esto en sus plataformas, sino que también los locales donde trabajábamos, shoppings y demás, pudieran tener un carrito de checkout con un precio, digamos, con un fee transaccional menor al del mercado y ofrecer nuestros servicios en este formato. Y durante el último año nos especializamos en armar recaudaciones, digamos, de alguna manera con algún tinte específico. Trabajamos con algunas fundaciones que desde la pandemia empezaron a hacer ayuda social y de triple impacto en Argentina. Arte Vivo es el caso con el que empezamos y después se sumaron 4 fundaciones más. Hacemos recaudación de juego en línea en todo el país. Arrancamos ya con las primeras experiencias de juego para poder cobrar casi todos los servicios que a partir del
del cierre de muchos establecimientos físicos tuvieron de alguna manera algún quiebre de gente que les ingresaba a los locales, a los establecimientos, y así fuimos replicando este tipo de servicios en toda la Argentina. Actualmente Mi tiene un pequeño paso ya dado en Uruguay con la presentación en uno de los barrios y ecosistemas cerrados de Consultatio en el área costera. Tenemos un pie también en uno de los edificios de Ritz-Carlton en Paraguay, en donde también ofrecemos nuestro sistema para ecosistemas cerrados, y actualmente estamos pensando en abrir Mi Bolivia y estamos analizando algunos otros países de Latinoamérica de mayor volumen como para dar también algunos pasos en ese sentido. Ahí les conté un poco cuál es la lógica de lo que a nosotros nos resultó en el negocio de pagos digitales, Mariano. Voy a quedar abierto claramente para que los chicos puedan hacerme cualquier tipo de consulta. Los animo siempre a pensar en que cualquiera de los negocios que tienen, digamos, con buenos partners, puede ser efectivamente un primer paso en el negocio fintech, trabajando en relación de dependencia o efectivamente lanzándose a emprender en esto, que la verdad es hermoso. La Argentina te da un montón de oportunidades en esto. Si bien Fernando al final de la presentación nos va a comentar los bemoles impositivos, creo que es un lindo país para equivocarse económico y poder llevar cualquier tipo de operación de estas para el mundo. Así que efectivamente les cuento que es posible iniciarse en el emprendedurismo y en fintech con casos de uso pequeños y digamos que generen transacciones, que generen usuarios y efectivamente ecosistemas de este tipo. Así que voy a quedar súper atento a las preguntas que quieran hacerme y a contarles que se animen y que se puede. Hay muchas fintechs que dan plataformas como servicio, los bancos están muy ávidos de realizar efectivamente un apoyo en ellos, así que les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado y voy a cederle el paso a José Ignacio, preguntándole en esta vertical en la cual está presente Invertir Online, qué es lo que ve y por qué este tipo de aplicaciones en los últimos 2 años ha tenido un crecimiento bastante exponencial. Así que José, te cedo la posta, bueno. Te agradezco muchísimo. Dejo de compartir por si tenés algo. Sí, voy a compartir yo. Bueno, Perfecto. Primero buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta charla. Obviamente gracias a la Universidad de Palermo por invitarme y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, tengo 20 minutos y muchas cosas que decirles, así que intentaré ser lo más ágil posible. No sé, ¿qué están viendo ustedes? A ver, estoy perdido. Tu pantalla, perfecto. ¿Están viendo acá la presentación? Sí, yo Sí, dejé de verla. Bueno, no importa. A ver, ¿cuál es la idea? Primero, voy a responder a lo que preguntaste, Matías. Por las dudas, primero déjenme contar un poquito qué es Invertir Online, por si no lo conocen, para que no quede tan en el aire todo. Nosotros somos una casa de bolsa, y dentro de las casas de bolsa somos una de las más grandes, si se quiere. Hace 21 años que estamos en Argentina, que hace 21 años que se fundó la compañía en Argentina, parece que vinimos de afuera, es Argentina, hace 21 años que estamos acá. Y fue pionera en esto de otorgar servicios de brokerage o de inversiones online, ¿no? De hecho, en su momento fuimos .com, cuando todo el mundo hablaba en términos de .com, fuimos .com, ahora se habla en términos de fintech, por lo menos para esta área de las .com, estábamos también acá, fuimos justamente de los socios fundadores de la Cámara Fintech y demás, y nosotros como compañía nos especializamos especialmente en retail, o sea, nos especializamos en atender al público final, al pequeño inversor que quiere en su gran mayoría hacer sus primeros pasos dentro de lo que es el mundo bursátil, lo cual es un desafío. En el 2000 era doble desafío, porque además tenía que la gente animarse a invertir en la bolsa, no solo animarse a invertir en la bolsa, sino también animarse a operar online, ¿viste? Ya era complejo, eso también era una barrera que había que vencer. Pero bueno,
En eso nos especializamos, nos ha ido por suerte muy bien, a nivel, un par de indicadores, uno de ellos es la cantidad de clientes, somos por bastante la casa de bolsa en Argentina que mayor cantidad de clientes tiene, en términos de cantidad de operaciones también, somos también por bastante la casa de bolsa que mayor cantidad de operaciones tienen. No somos la casa de bolsa que más activos maneja, justamente porque nosotros tenemos muchísimos clientes chiquitos y no clientes tan grandes, pues nos especializamos en retail y operamos en Argentina y en Estados Unidos. Perdonen toda esta digresión, pero si no, digamos, para asegurarme que todos entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, vuelvo a tu pregunta, Matías. Vos lo que me decías es qué pasa con las fintechs de inversión, qué pasa en este caso con invertir online y eh, por qué la gente los elige. Bueno, en general, las fintechs en general, ¿no? Justamente se caracterizan por la agilidad y por tener una respuesta ahí donde la gente tiene justamente un problema, un punto de dolor y ver cómo resolver eficientemente esto. Nosotros, siendo casa de bolsa, justamente lo que venimos a responder es a varios interrogantes o a varios problemas que tienen los clientes con el manejo de su dinero, ¿no? Uno de ellos es, que lo pongo acá como disparador, el disparador es justamente la necesidad de los argentinos de tener dólares, el deseo de los argentinos de tener dólares y las restricciones que hay a esto, ¿no? Entonces, a medida que empezaron a aparecer restricciones y se hizo cada vez más complejo, de nuevo, la necesidad no cambió, lo que cambió es el canal, y entonces la gente empezó a buscar canales alternativos, a ir a comprar dólares al banco o a una casa de cambio, y por supuesto siempre tuviste esto dólar MEP, digamos, no es nuevo, pero tomó protagonismo cuando empezaron a haber otras restricciones. Y esto es muy claro en el gráfico que pongo acá, que es la brecha entre el tipo de cambio de dólar MEP y el tipo de cambio oficial sin impuesto, ¿no? El solidario, digamos, que te suman los dos impuestos, y no el tipo de cambio que uno ve como referencia por la zona de los 100 pesos, ¿no? Que durante un buen tiempo hubo una brecha que, no sé si se acuerdan, apenas asumió Prat Gai como ministro de Economía, fue de un plumazo, dijo, se terminó todo tipo de restricción, y fíjense cómo la brecha entre un tipo de cambio y otro pasó a cero, o sea, cualquier volumen que haya acá es simplemente un tema transaccional y demás, hasta que a fin de 2019 volvieron otras vez las trabas y volvió a aparecer la brecha, ¿no? Entonces, básicamente, el disparador fue eso, lo que decía. La gente quiere tener dólares, es un problema tenerlos y salir a buscar alternativas. Una de las alternativas principales es justamente el dólar MEP. Y la verdad que muchas casas de bolsa tienen un negocio, una fuente de ingresos muy fuerte por este lado. Incluso en 2019, 2020, se fundaron muchas directamente casas de cambio online, y fue un nicho muy importante que después, con regulaciones y demás, ese nicho se terminó extinguiendo, pero muchos se enfocaron directamente a eso. El tema de dólar MEP, por las dudas, si alguno no sabe cómo se hace: transferís pesos a una cuenta en una LIC, en una casa de bolsa. Con esos pesos compras un bono que cotiza en pesos y en dólares, como por ejemplo la L30. Hay que tener un día el bono en tu portafolio, eso es lo que se llama parking, y al día siguiente entonces ya lo podés vender el mismo bono que compraste en pesos, lo vendés en dólares. Entonces, como arrancaste en pesos y terminas en dólares, cumpliste, si quiere, con tu objetivo, que es cambiar tus pesos por dólares, ¿no? Y entonces ese fue justamente uno de los principales drivers de la industria en el último tiempo. Otro de los drivers muy importantes es justamente el tema de pensar en inversiones en CDRs. Por las dudas defino, CDRs quiere decir certificado de depósito argentino, y son acciones, son certificados que se pueden intercambiar por acciones que cotizan en el exterior. Entonces, vos, por ejemplo, te puedes comprar un CDR que represente una parte de Amazon, o de Apple, o de Coca-Cola, o de Google, o no sé, Microsoft, Tesla, qué sé yo. Hay como 200 y pico de compañías que operan a través de los CDRs. ¿Cuál fue el disparador? Bueno, justamente vuelvo con el tema del deseo de dolarizarse,
Pero aparte acá tenés otro tema más, que es la mala performance que tuvieron las acciones argentinas a partir de 2018. El gráfico está medio chiquitito, así que lo replico por las dudas, pero se va a entender. Este pico muy alto es febrero de 2018 y es cuando el promedio de las acciones argentinas, medidos como el índice Merval en dólares, llegó a 1.800 puntos, y en un año y medio cayó de 1.800 puntos a 300 puntos, o sea, a valer un sexto en dólares de lo que valía solamente 2 años atrás, y después mantuvo, si se quiere, una lateralidad entre 300 y 400 puntos, que no es poco, porque con más o menos 30% podrías haber hecho muchas cosas, pero de nuevo, nada que ver con la zona de los 1.800 puntos. Entonces, en ese contexto, la gente queriendo dolarizarse y sobre todo queriendo sacar riesgo argentino de su portafolio, es que dejó de invertir en acciones argentinas y empezó a invertir en estos otros productos que son los CDRs. Entonces, en el gráfico de abajo yo lo que muestro es la suma, es, digamos, CDRs dividido la suma de volumen operado de CDRs más acciones, ¿no? O sea, de todo lo que se opera en el mercado argentino de renta variable, CDRs era el 2-3% en el 2018 y ahora llega a ser 66%. 66% es, eso quiere decir que opera el doble que acciones, de nuevo, porque esto es dividido la suma de acciones más bonos, ¿no? Entonces, básicamente en acciones, hace 3 años se operaban 1.000 millones de pesos por día y ahora se siguen operando 1.000 millones de pesos por día, pero en aquel momento se operaban 40, 50 millones de pesos en CDRs y ahora se operan 2.000, 3.000 millones de pesos por CDR. Entonces, básicamente, eso fue otra de las cosas que pasó. Necesidad de la gente de sacar riesgo argentino de su portafolio y tener una inversión dolarizada. Como dije, los CDRs equivalen a un título en el exterior. Vos en cualquier momento con tus pesos compraste un CDR de Amazon y podés pedir que ese CDR de Amazon se transforme en una acción de Amazon en el exterior. Aunque no lo hagas a eso, la sola posibilidad de hacerlo mantiene la paridad entre el CDR y la acción a valores de tipo de cambio, en este caso del contado con liqui, ¿no? Entonces, justamente por ese tema es que la gente buscó este producto. Son como 4 cosas que yo quiero destacar acá. La tercera es directamente empezar a invertir en Estados Unidos, y eso también es otro de los activos muy buscados, ¿no? O sea, los CDRs te permiten, si se quiere, parcialmente invertir en Estados Unidos. Vos seguís teniendo tus activos localmente, pero estás invertido en algo que opera fuera, ¿no? Acá directamente vos te vas a invertir en Estados Unidos y justamente temas como la baja de costos que permiten las fintechs por operatorias automáticas, operar online, mucho más fácil los movimientos de fondos y demás. Esto de invertir en Estados Unidos, que no hace tanto atrás, a lo mejor hace 4 o 5 años atrás, vos necesitabas, en general te pedían mínimo $10.000, en otros algunos casos $25.000 y de ahí para arriba, digamos. Nosotros ya lo hicimos en su momento, pedíamos un mínimo, pero ahora directamente no hay mínimo. Vos querés llevar $100 y invertir en la bolsa con $100, no podés hacer. Entonces, ese es otro de los productos que busca la gente. Y el disparador en este caso es la necesidad justamente de operar en Estados Unidos en productos de bajo ticket y diversificado. Justamente esto, digo, no es lo mío. O sea, antes vos tenías la dificultad que te pedían $25.000 para empezar a invertir, pero tenías $25.000 y si pudiste pasar esa barrera y entonces podías ir comprando acciones separadas. Ahora nos enfrentamos y nos encontramos con que hay gente que a lo mejor mandó $500 y dice, quiero invertir $500 cuando tenés acciones como de Google que salen $2.800, entonces no llegaría a comprarte una acción. Entonces tenés todos estos productos que son los ETFs. ETFs quiere decir Exchange Traded Fund, es como un fondo común de inversión, pero que cotiza en la bolsa en Estados Unidos. Vos lo comprás y lo vendés en Estados Unidos como si estuviese comprando o vendiendo una acción, pero la ventaja que tiene, comparte ventajas que tienen los fondos comunes de inversión. Uno de ellos es justamente la diversificación. Vos estás comprando un único activo y en ese activo hay un paquete de cosas. Otra es la variedad de alternativas. Yo puse acá, a ver, hay literalmente miles de ETFs, yo puse 6 acá como para graficar un poco de qué estamos hablando, pero así como vos tenés ETFs de bonos de bajo riesgo, de bonos de mayor riesgo, de bonos del tesoro, de bonos de países emergentes, también tenés de commodities, entonces podés replicar el valor de la soja o del valor del petróleo,
o podés directamente invertir en índices de países. Por ejemplo, el ETF de Argentina, hay dos, ARGI y ARGT, son dos ETFs que vos podrías operar y que replican los índices argentinos, y así hay de muchos otros países, ¿no? Pero también más interesantes es que hay algunos que están plenamente enfocados en algunos sectores interesantes de la economía. Entonces, por ejemplo, a vos te interesa aeroespacio, hay ETFs dedicados a esos. De robótica hay varios, robótica, inteligencia artificial, no sé, por ejemplo, un ETF se llama IRBO, el ticket es IRBO, IRB larga O, que tiene la mitad dedicado a lo que es robótica y la otra mitad dedicado a inteligencia artificial. O gaming, no sé si tienen noción de esto, a mí me sorprendió hace un tiempo cuando me metí un poco en el tema. La industria de gaming, la industria del videojuego, es más grande que la industria del cine más la industria de la música sumadas. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las plataformas, con los desarrollos del juego, pero también con los eSports o las redes sociales específicas para gaming y demás. Es una industria inmensa y con gran crecimiento. Fíjese lo que pasó con los eSports el año pasado. Y bueno, tenés ETFs dedicados a esto. Bueno, como tengo 20 minutos, sigo, porque si no me voy a saltear otras partes, pero lo que quería graficar era eso, digamos, esa necesidad de la gente de con poca plata, con pocos dólares, salir a invertir en Estados Unidos y con eso además hacerlo una inversión diversificada. Y el último de los 4 puntos que traje, que es una necesidad, no quiero profundizar en el tema, pero ustedes saben que en Argentina salió una ley de alquileres. Ya era complicado antes el negocio como negocio, ¿no? Si yo soy el tipo que tiene los $100.000 para comprarme un departamento y poner un alquiler, ya era complicado antes, ahora es más complicado en términos de rentabilidad, estoy hablando, ¿no? Entonces, hoy por hoy, para un individuo que tiene esa capacidad, en general no es negocio, porque la rentabilidad bruta debe ser algo de 2,5% bruta. Después sobre eso tenés que pagar impuestos, que se te diluye toda la rentabilidad, pero tenés esa necesidad, también está como muy arraigado en Argentina, en los argentinos está arraigado en los dólares y está arraigado en los ladrillos, ¿no? Entonces tenés estos instrumentos que se llaman REITs, o REITs, como lo pronuncian en Estados Unidos, que es Real Estate Investment Trust, que es un fideicomiso inmobiliario. Pasa que es otra cosa que lo que nosotros nos imaginamos acá. Acá un fideicomiso inmobiliario es básicamente como un plan para comprar de pozo un departamento, digamos, es así. Allá estos fideicomisos son grandes corporaciones, inmensas corporaciones, que están en un negocio muy sencillo de tengo una propiedad y las pongo en alquiler y cobro el alquiler de eso. O sea, el negocio es súper sencillo, pero muy diverso. Entonces, por ejemplo, tenés, probablemente no se llegue a ver en la presentación, tenés lo que es almacenamiento, entonces tenés grandes bodegas que hay una compañía que está dentro de este sector almacenamiento que el 2,5% de todo el comercio global pasa por los almacenes de esta compañía. O sea, imagínense de los volúmenes de los que estoy hablando, ¿no? El segundo acá habla de timber. Timber son campos de deforestación. También hay una compañía que tiene 5 millones de hectáreas de árboles. Para que se den una idea, toda la superficie sembrada de soja en Argentina deben ser unos 15 millones de hectáreas, me parece una cosa así. O sea, un tercio de todo eso tiene una sola compañía. O sea, son monstruos. Hay compañías que se dedican específicamente al alquiler de viviendas, pero tienen 80.000 viviendas, ¿no? Y entonces un individuo, lo que logra con esto es, con un ticket bajo y desde Argentina, entra en un negocio de real estate, como les dije, tener una propiedad y ponerla en alquiler, pero con una rentabilidad bastante superior a lo que es la rentabilidad acá en Argentina, y con otra seguridad jurídica y sobre todo con gran diversificación, porque vos con los $300, $400 que te puede salir comprarte una acción de unos de estos rates, estás entrando en un negocio de 80.000 departamentos, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos. Y básicamente, de nuevo, la pregunta era,
¿Por qué creció? Bueno, por varios temas, por agilidad, por bajos costos y demás, pero sobre todo hay estas 4 cosas que eran lo que más buscaban los inversores en general acá en Argentina, y es uno de los grandes, de las grandes factores. Esto me lo voy a saltear, es simplemente para entender, digamos, distintos niveles de riesgo, porque quiero cumplir con el tiempo. Una cosita más. Perdónenme, una cosita más. Justamente Matías contaba de las 15.000 de los 15.000 puestos de trabajo y del crecimiento que están teniendo las compañías. Entonces, probablemente a algunos de ustedes les interese. Nosotros, en Invertir Online, multiplicamos por 4 la cantidad de empleados en 2 años. Pasamos a ser 50 empleados a ser 200. Y nos quedan más o menos unas 30 búsquedas por cubrir. Si a alguno le interesa, acá está el link, dentro de invertironline.hiringroom.com/jobs. Hay muchas búsquedas, algunas tienen que ver más con tecnología y demás, pero hay muchas que contadores podrían ser buenos candidatos relacionados. Acá destaqué 3, por ahí algunos temas más comerciales o de asesoramiento de clientes o administración de carteras y demás. Si les interesa, sepan que están estas búsquedas abiertas. Bueno, son y 39 y debo cerrar y 40, así que cumpliendo con mi tiempo y dejándole a Fernando el micrófono. A ver, Fernando, gran parte de todo lo que yo conté de cuáles fueron las avenidas de crecimiento tienen que ver justamente con el tema de la regulación sobre la industria fintech, ¿no? O sea, muchos de estos fueron justamente respuestas y adaptaciones del público a las regulaciones que dieron, bueno, en general a nosotros, CNB o Banco Central, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, digamos, que dentro del marco regulatorio, ¿qué podemos esperar de las autoridades para los próximos años? Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias, José Ignacio. Bueno, si no, ya tenemos que ir cerrando para no cumplir con el tiempo estipulado. Así que bueno, quiero agradecerles a los 3 por el tiempo y por la presentación. Ha sido realmente muy, muy interesante escucharlos. Agradecer a todos los participantes que se conectaron a la charla. Antes de cerrar, les quiero mencionar que mañana jueves continúa el encuentro, hay un tercer bloque sobre nuevos modelos de negocio y cuál va a ser el impacto en la tecnología, una primera charla a las 11 de la mañana que va a abarcar el proceso de transformación digital en empresas. Va a haber participantes de EY, KPMG y Deloitte, así que les voy a compartir el link de inscripción si tienen alguna consulta o no lo pudieron ver aquí por el chat. Y reitero nuevamente el agradecimiento a todos los participantes y a los panelistas. Ha sido un gusto compartir la charla con ustedes. Muchas gracias.